Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos desde Australia, Madrid, Ciudad de México, Alejandro, Tonatiu, Eric y Rosalba desde Washington, D.C. Gracias, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a esta emisión de La Moreniza en el Exterior. Quisimos inspirarnos y seguir el liderazgo de la presidenta de nuestro partido y estrenamos el día de hoy esta versión de La Moreniza desde el exterior, desde 4 lugares diferentes del planeta. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Alejandro, Gracias, Rosalba. Gran iniciativa y como lo dices, la militancia de Morena está en todo el mundo, desde Oceanía, con Tonatiu, con Eric en Europa y en Estados Unidos. Tú desde Washington. Mi aprecio por este espacio y pues pudieron apreciar la Moreniza, este gran espacio de nuestra dirigencia, de Luisa Alcalde, con nuestra compañera Camila. Ayer tuvieron Arturo Ávila, comentaron este tema del transísmico, el transoceánico, que precisamente es de ahí, de la zona de donde es originario nuestro querido Tonatiu, que ahí pasaron ya los primeros Hyundai. Entonces es muy importante que podamos tratar esta situación y la repercusión que va a tener los aranceles anunciados por Donald Trump y el proceso que yo diría de dimensión revolucionaria que significa la renovación del Poder Judicial en nuestro país, a partir de que van a ser popularmente electos jueces, magistradas y ministras de la Corte. Adelante, Eric. Sí, bueno, que estoy cada vez más alegre y más feliz porque podamos tener este espacio de comunicación y de esta manera hacer una moreniza para el exterior. Igualmente estamos inspirados en la presidenta Luisa. Ojalá pronto Alejandro y la presidenta Luisa vengan por acá, por Europa, para que también puedan tener este trabajo y esta cercanía más próxima con todas las comunidades. Pues mira, dos cuestiones. Europa está sorprendida por la capacidad que está mostrando la presidenta de dirección política y dirección de la cosa pública en el tema de los aranceles con Estados Unidos. Los europeos se preguntan cómo ha sido posible que México esté en una circunstancia, a pesar de que la Europa se plantea que es un espacio de poderío histórico frente a los Estados Unidos. La presidenta nos ha regalado y nos ha transmitido a los mexicanos, y quiero poner aquí un énfasis, no solamente que tiene tablas, sino de que las ciencias sociales, la ciencia política, la ciencia de gobernar, a través del humanismo mexicano, está dando un giro en las bases de estructuración de estas ciencias que nos ayudan a organizar las reformas, la política pública, los planes de gobierno. Y la presidenta sabiamente ha sabido introducir nuevos elementos que seguramente empezarán a formar parte de nuevas tesis de estudios de posgrado y doctorado, de cómo este giro del humanismo mexicano está introduciendo nuevas formas en el marco internacional, de las relaciones internacionales, de las negociaciones comerciales, de la defensa de la soberanía, de la proyección económica y estabilidad de los países. Entonces, ha sido muy inspirador el desarrollo que ha hecho la presidenta. Una de las cosas que es importante es que respecto de Europa, Europa todavía no da respuesta a Trump. Pero México, ¿por qué ha dado respuesta? Porque México es un país solo y la Unión Europea son un conjunto de países y tienen que dar una respuesta en conjunto. Ahí tienen, digamos, una situación bastante compleja. Están viendo cómo van a resolver o cómo dar una respuesta de manera conjunta. Sin embargo, México, que tiene una tradición de pensamiento, que tiene una tradición de conocimiento y sabiduría, que tiene una tradición de procesos de transformación importantísimos, pues nos está dando en esta pauta una guía
a la humanidad y a los gobiernos democráticos. Ojo, está dando una pauta de conocimiento a los gobiernos democráticos de cómo se puede en circunstancias complejas y muchas veces adversas conducir con el énfasis y en la defensa de la soberanía para que el país pueda seguir manteniendo sus vías de crecimiento, sus vías de distribución de la riqueza, sus vías para distribuir mayor beneficio a la gente más necesitada, pero también para potenciar a México como un país en el marco de la globalización, como una potencia económica. Eso es importante. México tiene recursos y capacidad humana para formar parte de las grandes potencias. Esto ahora, digamos, para que hagamos este debate, también hay una enorme expectación porque el domingo pasado arrancamos, ¿sí? Arrancamos las campañas para la votación del 1 de junio del Poder Judicial. Yo estoy sumamente, acabo de terminar un dossier para entregarle un par de jueces progresistas que me han pedido, que están muy interesados en debatir y defender la reforma judicial en México. Así que estamos en un proceso muy importante y muy interesante de la reforma al Poder Judicial. Iré diciendo un par de cosas, pero para que mis compañeros puedan hablar, adelante. Gracias, Eric. ¿Tonatiuh o Rosalba? Rosalba. No, yo ya tuve mi turno, le toca a Tonatiuh. Adelante, Tonatiuh. No, por favor, Rosalba. Bueno, pues sí, seguro que el tema de hoy es sumamente importante porque, como bien apunta, se esperaba que México estuviera en otra posición y creo que comienza México, tenemos una posición de fortaleza frente a Estados Unidos. El presidente Trump ha sido muy vocal, muy agresivo en contra de México y sin embargo, en los hechos hemos visto cómo nuestra presidenta, la presidenta Claudia Sheinbaum, a diferencia de muchos otros líderes mundiales, ha sabido tratar, dialogar, negociar con Trump, quien es además un negociante duro, difícil de convencer. Sin embargo, Claudia ha tenido la inteligencia, la táctica para poder convencer y negociar términos favorables para México. Y como bien apunta Eric, eso ha sido una sorpresa mundial. También por lo mismo no es sorpresa ver cómo la popularidad de la presidenta Claudia está creciendo más allá de México, está creciendo a nivel mundial como un polo referente y opuesto a al liderazgo que pudiera tener el presidente Trump. Entonces, me gustaría también hacer la invitación a nuestra audiencia, hay personas que nos están viendo, y decirles que durante esta transmisión vamos a estar podemos tener un diálogo también con ustedes, de manera que déjenos sus comentarios, los vamos a estar viendo, se ponen aquí en tiempo real. En cuanto empiecen a aparecer comentarios, vamos a poder también estar respondiendo a sus comentarios. Tona. Muchas gracias, Rosalba. Yo siento que el gobierno de los Estados Unidos ha dejado muy en claro en estos últimos días que no tiene aliados ni mucho menos amigos. Y pareciera ser que para la actual administración, todos y cada uno de los países del mundo no son otra cosa que adversarios. Y al hacer este análisis, me viene a la mente esta famosa frase de Napoleón Bonaparte que decía: nunca interrumpas a tu adversario cuando está cometiendo un error. Nunca lo interrumpas. Déjalo que él solito se meta el pie. Pareciera ser que la intención, por lo menos de manera, lo que la demagogia de Trump en este caso está tratando de decirle a su electorado, es que él quiere traer de vuelta la manufactura que los Estados Unidos han perdido históricamente por muchas cosas, ¿no? Sin embargo, yo sí quisiera puntualizar una serie de elementos dentro de mi análisis
que son factores clave que explican el por qué es muy posible que esta postura irracional, que esta manera de conducirse totalmente errática del gobierno de los Estados Unidos, pues los lleve lamentablemente a un fracaso que pues bueno, de alguna forma va a tener un efecto de onda expansiva que va a impactarnos de diferentes maneras, ¿no? El primer punto que yo quisiera destacar aquí es que hay una completa falta de política industrial integral dentro de su planteamiento. Al hacer o al imponer aranceles del 10% generales y en este caso hasta 34% para China, estas tarifas operan como barreras defensivas, pero no incentivan activamente la inversión doméstica. La austeridad contraproducente, los actuales recortes educativos y a programas de capacitación laboral debilitan la base técnica necesaria para la manufactura moderna. Y otro dato muy interesante, cuando hablamos de esto, estaba leyendo que según Goldman Sachs, reconstruir las cadenas de suministro tomaría por lo menos entre 5 y 7 años, lo cual, bueno, es un tema que sin lugar a dudas solamente va a generar efectos adversos, no solamente para el pueblo de los Estados Unidos, y por supuesto para nosotros. En este mismo sentido hay que destacar precisamente por eso el ambicioso plan de 18 acciones denominado Plan por México que la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, presentó. Y dentro de estos 18 acciones, creo que las 3 más importantes tienen que ver con soberanía alimentaria, soberanía energética e infraestructura pública. Hay que destacar estas 3 acciones de estas 18 porque definitivamente mientras nuestro adversario se está metiendo el pie, estas 3 acciones en concreto nos van a ayudar a superar o a por lo menos ponernos en una ventaja competitiva. Este es un momento histórico para nuestro país y qué suerte tenemos todos de tener una presidenta y un gabinete como el que tenemos, que está pensando en el bienestar de todos los mexicanos, no están pensando en endeudar al país, no están pensando en privatizar nada, al contrario, están pensando en la soberanía alimentaria, en la soberanía energética y en la infraestructura pública. A mí me gustaría ampliar lo que dice Tona, como en esto. Yo creo que una de las cosas que también el mundo de las tertulias, el mundo de los que se arrogan el saber y la verdad en este tipo de situaciones es que me parece muy interesante que 2 modelos se han puesto en la mesa de negociación, la economía moral de la Cuarta Transformación frente a la sociedad de mercado de los Estados Unidos. Uh-huh. Y la economía moral es esta nueva forma en donde México plantea, ¿sí?, un cambio y un giro en donde separa la economía de la política. Estados Unidos tiene un problema en su estructura arancelaria porque la economía sustituyó a la política, y en México, a partir de la Cuarta Transformación, la economía moral ha sido este ejercicio de separar los factores económicos, ¿sí?, sobre la política para que las decisiones sean soberanas, no dependiendo de intereses de multinacionales, de ricos, de empresarios, sino de que a través del interés general sea el que conduzca la política. Y esto yo me parece que es una de las cosas más interesantes, porque no solamente o sea, lo que está sucediendo es que de esta guerra comercial también hay una nueva disputa de paradigmas, y el paradigma mexicano de la economía moral contra la economía de mercado de los Estados Unidos, yo creo que van a ser los grandes desafíos a donde todo, digamos, déjenme con esa, como parte de la Cuarta Transformación, como que es en donde se va a dirimir el mundo. Yo creo que habrá muchas economías desarrolladas que tendrán que apostar por el modelo de la economía moral
tal como lo está construyendo o lo construyó en su primera etapa el presidente Andrés Manuel y ahora la presidenta Claudia, que es clave, separar economía de política, para que estos factores de los poderes fácticos o de los poderes económicos no incidan en el interés general. Y hasta ahora la defensa de la soberanía de México ha sido ¿por qué? Porque ha primado el interés general de la nación. En cambio, en Estados Unidos lo que priman son los intereses de un grupo que cotiza en Wall Street o las grandes multinacionales. Por lo tanto, son dos modelos los que están en disputa. Ahí creo que pueden colocarse, porque yo pensaba, sí, los liderazgos son importantes, y el liderazgo de nuestra presidenta es un liderazgo democrático, es un liderazgo que responde a la revolución de las conciencias, y es un liderazgo que tiene como resultado de la conducción del Estado basado en la economía moral. Y si el Estado tiene una conducción desde el enfoque de la economía moral, por lo tanto también transforma las bases sociales de entendimiento de la riqueza nacional. Si la riqueza nacional de un país está en torno a la economía moral, por lo tanto se abre un camino de redistribución de la riqueza, superación de la pobreza y la separación de la política y de la economía. Y algo muy importante para cerrar esta parte de intervención: toda riqueza en el país tiene que ser bien avenida, y cuando la economía moral se pone como un eje de un país, como modelo económico, toda aquella riqueza que en el pasado era por vivir del patrimonialismo del Estado, por robar del Estado, por robar de las arcas públicas, por robar de la facilidad de los empresarios, por evadir impuestos, lo que hace este modelo es que también produce un cambio a nivel social para que la economía moral no solamente la conducción del Estado, la economía moral también vaya a las mentalidades de quienes quieren construir y crear bienes públicos y bienes privados en México, lo hagan desde una economía moral y no confundiendo economía y política. Eso me parece también importantísimo. Sí, y fíjate que ahí tenemos perdón Alejandro, es que solamente voy a apuntar que ahí tenemos un claro ejemplo de lo que dice Eric. En la pasada elección en Wisconsin, en Estados Unidos. En Estados Unidos, Elon Musk invirtió $25 millones para la campaña de elección de jueces de la Suprema Corte de Wisconsin y perdió. O sea, con una inyección de capital y unas, digamos, tácticas muy cuestionables, ¿no? Muy cuestionables. Estamos viendo aquí en Estados Unidos justamente ese discurso de resistencia ante un gobierno de una oligarquía sobre una democracia, ¿no? Alejandro, por favor. Y aquí tenemos unos comentarios también, no sé si quieras que los contestemos, algunos comentarios que nos preguntan que por qué no hemos cerrado el chat. Tenemos un chat de mexicanos en el exterior con más de 300 personas participantes. Les comento, estamos en una reorganización del mismo chat. Y bueno, pues entre tantas cosas que tenemos, justamente el tema de la reorganización del chat es una cosa que tenemos pendiente. Y ustedes saben que queremos además mantener ese espacio como un espacio de diálogo, un espacio abierto y de participación política, pero nunca pero en el marco de un diálogo respetuoso siempre. Y es por eso que hemos cerrado de momento ese espacio para permitir la reorganización y permitir la construcción de diálogo respetuoso. Alejandro, por favor. Gracias, Rosalba. Sí, es muy importante ser enfáticos. Morena es el único partido que tiene un área de mexicanos en el exterior, de migrantes, y además en esta secretaría contamos con todas las vías de comunicación y de contacto directo con nuestra militancia. En el caso del WhatsApp, desafortunadamente, nunca falta quien ejerce violencia y pues hay que pues frenar ese tipo de lenguaje que se ha llegado a estar utilizando ya de manera sistemática. Entonces, te aprecio mucho que ya estemos poniendo manos a la obra para que se recupere la esencia de ese espacio que es de diálogo, de reflexión, de acción, y vamos a estar haciendo muchas actividades a ras de piso. Somos una militancia de territorio y no de escritorio, y vamos a seguir el ejemplo de nuestros referentes, de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum, de nuestra presidenta
Luisa María Alcalde, nuestra secretaria general, Carolina Rangel, nuestro secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán, y retomando, me parece fundamental, el fracaso de Estados Unidos es evidente, no tienen forma de competirle a China, y pues nosotros tenemos lo que siempre se ha dicho, el estar tan lejos de Dios y tan cerca del imperio. Entonces habrá que ver el despertar de las conciencias, y ahí es donde nuestra militancia juega un papel muy importante en Estados Unidos. Se está viendo a los nietos y a los hijos de nuestros connacionales que están dejando los celulares, que están dejando el Twitter para tomar las calles. Una semana sin mexicanos del 1 al 5 de mayo, y yo veo causas hermanadas. Se le está despertando el tigre a el presidente Trump, y pues nuestra militancia está llamada a coadyuvar, a contribuir en estos procesos de transformación. En Estados Unidos está por el bien de todos primero Elon Musk y compañía, y en México está por el bien de todos primero los pobres, y está el tema de soberanía. Plan México es el plan de soberanía. Tú tienes muy claro dos modelos, el de Bukele en El Salvador, que es un modelo de lacayo, ¿no? Del imperio, ese modelo lacayo, y el modelo patriótico que representa hoy Claudia Sheinbaum, que nos ha encabezado, y que Canadá debería haber seguido el ejemplo, creo, de cómo está llevando la presidenta la negociación con mucha diplomacia, porque domar a la bestia no es sencillo. Entonces lo ha hecho con altura de miras y planteando lo que nosotros debemos hacer. Viene una campaña muy fuerte, de hecho, en México, de consumo local. Se está deschatarrizando las escuelas, el tema de salud pública. Hay que aprovechar esta condición de crisis para recobrar lo nuestro, que es un tema también de salud. Entonces, las escuelas, esto se acompaña, acaba de implementarse escuelas libres de golosinas, libres de chatarra, que también es algo muy, 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 muy bueno. Es decir, el modelo alternativo que representa hoy México, que es el humanismo mexicano, es una referencia en todo el mundo. Entonces, no es casual, no es un tema de que es fortuito el que las encuestas 8 o hasta 9 de cada 10 mexicanos estén de acuerdo con la conducción del Estado por parte de Claudia Sheinbaum, y que sea la más popular en el mundo, sino es el resultado de esta conducción. Y lo mismo Morena hoy, podemos apreciar una gran conducción de parte de Luisa María Alcalde, mientras enfrente tenemos a un PRIAN en decadencia, como es, imagínate, el PRI de Alito Moreno, ¿no? O sea, como diría Tonatiuh, déjenlos que sigan metiendo, autodestruyéndose. Y el PAN, lo mismo, ¿no? O sea, mafiosos, el cártel inmobiliario, gente de probada corrupción al mando de esos partidos. Entonces, es buena noticia para nosotros como país, como sociedad, que pese a que estamos viviendo el infierno de Donald Trump, en México tenemos a la Cuarta Transformación solventando mucha de esta situación decadente que está significando Donald Trump y toda su agenda de eliminación del Estado. Ahí quisiera poner un énfasis porque me parece súper relevante lo que dice Alex, porque la aprobación a la presidenta Claudia es una aprobación al modelo de transformación de la 4T. Sí, las implicaciones a nivel de conocimiento, a nivel epistemológico, a nivel de la valoración de una calidad democrática. Hoy en día discutía por la mañana sobre los nuevos indicadores que tendrían que poner en valor, digamos, cómo medir una calidad democrática, y una de esas es necesariamente la relación entre la evaluación que hace la ciudadanía respecto de la conducción del Estado por parte de la presidenta y su relación con el proyecto de transformación. La 4T, esa alta aprobación hacia la presidenta es reflejo de una aprobación hacia el modelo de transformación, y eso es también importante decirlo y recalcarlo, porque siendo Morena la parte, el ecocentro del proceso de la 4T,
lo que la ciudadanía en México también está queriendo decir cada vez que dice, sí, aprobamos cómo la presidenta está llevando la conducción del país, y también quiere decir en esa aprobación, y estamos aprobando el modelo de transformaciones que se está llevando a cabo en México. Esa es una ecuación importantísima. Avalo a la presidenta, pero porque está haciendo un modelo de transformación, y ese modelo de transformación está modificando las condiciones de vida de la ciudadanía, de las personas, de los más desprotegidos, pero está fortaleciendo los sectores estratégicos, la capacidad de innovación del país. Entonces, es importantísimo que pongamos siempre el énfasis que una aprobación tiene que ver con que están aprobando el modelo de la 4T como un horizonte de bienestar para México. Por eso me parece importante que Alejandro lo pusiera ahí, y ahí es importante que todo el capital político, todo el capital de experiencia, de gobierno, de todos los cuadros de la 4T es importantísimo. Y es importantísimo que la moreniza, tanto la que lleva a cabo la presidenta Luisa como la moreniza en el exterior, estemos haciendo este trabajo de divulgar y poner en la mesa de análisis, tanto en las comunidades mexicanas, en Estados Unidos, en Europa o en diferentes partes del mundo, precisamente este ejercicio, porque si de algo nos tenemos que sentir orgullosos es de que somos una potencia política, económica, democrática, social y revolucionaria, que estamos dando ejemplo al mundo de por dónde se conducen las reformas cuando el pueblo sí se pone en conexión con los gobernantes. Coincido totalmente. Alejandro, creo que te estoy quitando la palabra otra vez. No, está perfecto, pues es precisamente lo que nosotros queremos comentar. La cuarta transformación, al momento de haber liquidado el Poder Judicial neoliberal o la Suprema Corte del PRIAN, pues le quitamos la reversa al proyecto. No hay reversa, ya no hay este instrumento que suele estar al servicio de las oligarquías. Hoy vamos a tener un poder judicial popularmente electo. Ellos lo único que le están apostando es al fracaso de la elección, y nosotros tenemos la misión de lograr la mayor participación, convencer al pueblo, informarle a las nuevas generaciones lo mucho que significó tener esta posibilidad de que se escuche, de que podamos nosotros con el voto hacer las grandes transformaciones. Entonces, no se aprecia muchas veces. Tenemos antecedentes, la consulta para juicio expresidentes, tenemos la revocación de mandato, que no han superado el 20% de participación, pero que no dejan de ser un éxito como instrumentos de lucha democrática. Sí, creo que ahí es muy importante que destaquemos que nuestra democracia es una democracia que está madurando. El hecho de que tengamos la posibilidad de elegir a nuestros jueces y nuestros magistrados realmente habla de la vocación democrática de nuestras instituciones. Fíjate que siento que alguna de las críticas que se hace a este nuevo proceso de elección de jueces y magistrados creo que se hacen desde el desconocimiento, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a este sistema político mucho más autoritario, pero ese autoritarismo viene incluso desde, es un tema cultural, lo vemos desde la familia, ¿no? El papá o la mamá que dice, se hace así porque lo digo yo y punto. Y creo que estas nuevas generaciones ya no están... ya no se sienten cómodas con ese modelo autoritario, ni dentro de las familias, pero tampoco dentro del sistema político nacional, ¿no? Y me parece muy positivo que estemos despertando hacia modelos mucho más democráticos y mucho más respetuosos. México no está inventando esto de vamos a hacer las elecciones para jueces y magistrados. En muchos países del mundo, de hecho, en los países más democráticos del mundo, es donde se llevan a cabo elecciones para jueces. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, se hacen elecciones para muchos jueces estatales y locales. Lo comentaba hace un momento, la elección en Wisconsin, ¿no? En Bolivia también, desde el 2009, la Constitución de Bolivia del 2009 establece un proceso también
democrático para elegir jueces y magistrados. Suiza es un país, todo mundo dice Suiza, siempre se habla de Suiza como un modelo a seguir, excepto cuando tratamos de ver cómo ejercen su gobierno, ¿no? Bueno, Suiza tiene uno de los modelos de participación democrática más desarrollados del mundo. Te preguntan, te hacen consultas permanentemente si quieres que se ponga una banqueta o si quieres que se cambie la zonificación de donde vives, o obviamente se hace elecciones de jueces por voto popular, ¿no? Entonces, en otros países donde no hemos visto ese modelo, por ejemplo, México, teníamos un modelo en el que ejemplos como la magistrada Norma Piña, que en público ha reconocido que no fue buena estudiante, que llegó ahí porque su papá era magistrado y que llegó ahí y que llegó de hecho a la Suprema Corte de Justicia porque Peña Nieto la puso, ¿no? Vemos esos ejemplos en un modelo democrático no los tendríamos que estar viendo, porque hay un proceso de filtro social. ¿A qué me refiero con esto? Recientemente hemos visto, por ejemplo, denuncias de candidatos o candidatas a ser jueces o a ser jueces que están ahorita en el proceso y que dicen que la ciudadanía dice no, porque está acusado de esto, está involucrado con esto, está vinculado con esto. Antes, en el pasado podíamos ver a alguien ser nombrada juez o nombrado juez contra todo y contra todos. Era dedazo, venía de presidencia y san se acabó. Ahora, más que pensar en algo, en que sea algo negativo, estos señalamientos de, mira, este candidato está va a aparecer en la boleta y está siendo acusado de esto y esto, creo que es muy positivo que podamos tener esta rendición de cuentas, o en inglés le llaman accountability, que es como esta supervisión, esta evaluación por parte de la ciudadanía hacia quiénes van a ser sus jueces, quiénes van a estar decidiendo sobre la vida y los problemas que llegan a los juzgados, ¿no? Esta verificación me parece algo muy positivo de nuestra democracia. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad como ciudadanas y como ciudadanos con una mayoría de edad es participar en estos procesos, porque si antes nos quejábamos del dedazo de los jueces o del dedazo de quienes llegan a los puestos, bueno, ahora que nos toca como ciudadanas, como ciudadanos, participar, informarnos, dar difusión a la información, invitar a nuestras familias a participar y sobre todo promover que estos ejercicios se sigan fortaleciendo. Sí, yo quiero ahí agregar unos elementos. Me parece espectacular la explicación el análisis, la reflexión que hace mi compañera Rosalba. Y la reforma al Poder Judicial, si están de acuerdo, es una recuperación de la mejor tradición del republicanismo mexicano, porque México es uno de los países posteriores a las independencias que desarrolló con una mejor fuerza y elementos el republicanismo mexicano, el republicanismo de Benito Juárez, inclusive como presidente de la Suprema Corte de Justicia. El proceso después de perversión de su momento más rico de la Revolución Mexicana y que después fue pervertido por esta institucionalización, digamos, del poder en una dirección que después tomó, digamos, una orientación neoliberal, pero hoy la reforma al Poder Judicial en México es volver a recuperar lo mejor de la tradición republicana de México, porque la Constitución dice que México es una república representativa y democrática, y por lo tanto recuperar la base constitucional en su elemento histórico permite entender que el pueblo de México, a través de la Cuarta Transformación, en los liderazgos de la presidenta Claudia y del presidente Andrés Manuel, recuperan lo mejor de la tradición republicana, de republicanos y de republicanas,
de mujeres y hombres republicanos que han sentado las bases del Estado y de la República, de la concepción republicana. Y yo diría dos cosas ahí. ¿Por qué es importante la reforma judicial en este ámbito de recuperar lo mejor del republicanismo mexicano? Porque una, permite acabar con un sistema de dedazo para nombrar a mi compadre, a mi amigo o alguien influyente que esté en uno de los órganos del Estado, de decisiones del Estado para beneficio de un grupo en el poder. Y segundo, para un hecho cultural de gran trascendencia. Tenemos que trabajar en esta nueva etapa y como muestra de esta reforma al Poder Judicial, que en México se tiene que acabar la cultura de que el que tranza no avanza. Este no es un país para eso. México es de una riqueza moral, de una riqueza humanista, de una riqueza republicana, de una riqueza democrática, la riqueza de las familias, de los empresarios, del emprendedor, tienen que estar basadas en un republicanismo moral, en una economía moral, en un humanismo. Ya no podemos seguir cada vez que voy a México me sigo encontrando que el que no avanza no entraza, como si fuera un mantra de las familias, como si el más hábil fuera el que pudiera evadir impuestos porque tiene un amigo en el juzgado, porque tiene un amigo en alguna parte de los tribunales. No, la reforma al Poder Judicial también implica la reforma, ¿sí?, de los marcos sociales, los marcos educativos, los marcos de convivencia cívica y republicana. Lo tomo como dos ejemplos importantísimos. Acabamos con los dedazos, ¿sí?, que nunca más por ninguna vía, pero también modificamos los marcos de convivencia cívica y republicana de la construcción de ciudadanía en México, para que no crean los intereses económicos extranjeros que a México pueden ir porque tenían al servicio a los tribunales para evadir impuestos o tener contratos leoninos. Se acabó esa etapa para el mundo, se acabó para cualquier interés, que México no está para que vayan a hacer negocios turbios con esa clase política que está al servicio de esos. Por eso la reforma judicial, en términos de recuperar lo mejor del republicanismo mexicano histórico, implica también eso, modificar las bases de la convivencia cívica, de legalidad, moral, educativa, republicana y democrática. Así es. Tonatiuh, para irnos, una conclusión. Tonatiuh, Rosalba. Bueno, para terminar mi participación el día de hoy, ya que somos mexicanos en el exterior, a manera de comentario, anécdota, me gustaría platicarles cómo funciona un poco el sistema democrático en Australia. Australia es un país profundamente democrático, a tal grado que en Australia, para todos los ciudadanos mayores de 18 años, todas y cada una de las votaciones son obligatorias. No hay una alternativa para no ir a votar. Si no vas a votar, tienes ahí algún tipo de sanción administrativa. Y aunque definitivamente hay un debate, se presta a un debate el hacer el voto obligatorio, el principal debate es alrededor de darle prioridad a las libertades individuales por encima de la responsabilidad colectiva. A mí se me hace esto algo fascinante. Esto es algo que como mexicano radicado en Australia, se me hace profundamente interesante, y es un debate que pienso que en su debido momento nosotros también deberíamos de tener, porque hasta qué punto es válido la apatía individual y tu derecho a tenerla por sobre la responsabilidad colectiva y la acción que nosotros tomamos en ese sentido. Parte de nuestro ejercicio como mexicanos en el exterior, pues es también enriquecernos de experiencias y de ideas de otras latitudes. Y bueno, simplemente dejo la anécdota, el comentario ahí,
y sin lugar a dudas tendremos mucho tiempo, mucha oportunidad para debatirlo y para analizarlo a profundidad. Muchas gracias por la oportunidad, Alejandro. No, gracias a ustedes, Rosalba. Seguimos con comentarios sobre el chat. Les comentaba ya que sí se va a abrir el chat, nada más que vamos a hacer una reorganización de ese chat, ¿no? Y sí es cierto, coincido en que tenemos la libertad de expresión, pero la libertad de expresión no la debemos confundir con libertad de agresión. Entonces tenemos que construir un espacio que sea un espacio de respeto, de diálogo constructivo para todas y todos. Aquí nos preguntan también que si se podrá votar desde el extranjero para jueces. No va a ser posible. Desafortunadamente, todavía tenemos los estertores conservadores en el Consejo General del INE, y como supuestamente ellos esgrimen que no recibieron el suficiente presupuesto, se desquitaron con los migrantes, INE. Entonces ya hemos hablado con el Congreso, con nuestros legisladores, especialmente con los migrantes, para asegurar, incluso ya hay una iniciativa presentada de la senadora Karina Ruiz, para asegurar la elección, el derecho al voto, que quede a salvo y que quede expresamente, ya se infiere que es un derecho, pero va a quedar expresado literalmente en la Constitución. Y por último, lo que comenta Tonatiuh es cierto, el tema del voto obligado, en México también lo es, pero sin sanción, ¿no? O sea, estamos obligados a votar, pero realmente si no vas a votar no pasa nada. Hemos estado en la teoría de, pues si no vas a votar, pues tienes el gobierno que te mereces, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera pudiéramos alentar o realmente garantizar que la gente cumpla con esta también obligación. Hemos sido muy en la teoría de es más que una obligación, es un derecho el voto, y si tú te reservas su ejercicio no pasa nada, pero sí también es una obligación constitucionalmente consagrada, y habrá que ver cómo aseguramos que la mayor cantidad de personas ejerza este derecho. Es profundamente revolucionario. Somos un gran ensayo democrático el hecho de disolver un poder judicial que estaba hecho para meterle siempre el freno al clamor del pueblo por los cambios. Entonces, ahora que vamos a tener a estos jueces, y sobre todo me gustaría apuntar dos cosas que va a dejar la reforma. El poder judicial era muy rancio, además de corrupto, era totalmente patriarcal, en su mayoría eran varones, y hoy viene a incluirse la paridad en esta votación. Esto va a significar que vamos a tener más ministras, más magistradas que varones dictando justicia, y ese es un enfoque que es muy importante. Y a nosotros como migrantes hay un ministro, el ministro Hugo Aguilar, un candidato que va a representar, en caso de ganar, la llegada después de 170 años de una persona indígena al máximo tribunal de este país. Entonces es profundamente revolucionaria, hay que promoverla. Y pues muchas gracias, Rosalba, muchas gracias, Tonatiuh, Eric Guerrero, desde España, desde Australia, desde Washington. El mejor de mis deseos para que sigamos haciendo patria, que sigamos muy activos en favor de nuestro movimiento y particularmente de esta cuarta transformación. Sí, así es, solamente despedirme para decir una cosita. El día 10 va a estar por un enlace por vía Zoom, participando en los trabajos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el senador Noroña, y más allá de que esté el senador Noroña participando y abriendo espacio en estos debates dentro del Consejo Europeo, ¿sí? Lo que para nosotros, los mexicanos en Europa, lo que vemos es que es la cuarta transformación la que está dando sus primeros pasos para dialogar con Europa. Y eso es importante independientemente de la figura. Si ha sido en este momento por vía del senador, seguramente vendrán otras y otros actores mexicanos para establecer ese diálogo con las instituciones de la Unión Europea. Y eso es importante, que toda nuestra comunidad estemos en sintonía de promover
y defender la cuarta transformación y todo lo que ello implica en su humanismo mexicano, en su revolución de las conciencias y en algo muy importante, los mexicanos y las mexicanas hemos tenido con el Plan México una respuesta frente a Estados Unidos. Es decir, no nos hemos defendido con ocurrencias, que la comunidad y el mundo sepan que México no se defendió con ocurrencias, se defendió con un plan, este plan se dio a conocer tras los 100 días de la presidenta y el día de ayer anunciaron 18 medidas para ampliar y perfeccionar este plan en respuesta a lo de Estados Unidos. Así es que México tiene capacidad de respuesta, tenemos capacidad de formular planes, políticas, programas para defender la soberanía y potenciar a México como una potencia global. Muchas gracias por este espacio y compartir con ustedes, compañeros. Aprovechando los comerciales, el 23 va a estar Melechón en Nueva York y estamos invitados. Rafael Barajas, el Fisgón, nos anticipa que va particularmente a darle un mensaje a nuestros connacionales, entonces a nuestros comités de Morena en Nueva York les vamos a estar anticipando que el 23 vamos a estar allá con Melechón de abril, 23 de abril, en el People's Forum, me parece. Bueno, les pasamos bien la información. El 23 en Nueva York con Melechón, la militancia de la 4T en Nueva York. Y a ver si podemos tener también, aparte de anuncios, preanuncios, a ver si podemos tener también aquí a Hugo Aguilar la próxima semana, hay que ver si lo invitamos, ¿no? Lo invitamos, sí, de hecho va a estar en suelo norteamericano. ¿Cuándo llega? Lo anticipó, va a ser una sorpresa, porque incluso el lugar, entonces va a ser muy interesante. Y sí, yo le dejo saber. Sí, hay que invitarlo para la próxima semana. Aquí bueno, del gracias, Tona. Gracias, Eric. Gracias, Rosalba. De nada, saludos a Felipe Castro en Colorado. A Jesús desde Chicago, Jesús Chicago. Hernández. Sí. Abrazo. Saludos. Gracias a todos. Bye. Nos vemos dentro de 8 días, misma hora. Misma hora, sí.